¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Bienvenidos. Pues nada, vamos a resolver el ejercicio este, que es el examen de oposiciones de Murcia del año 2018, el primer ejercicio de teoría de números, medianamente famoso por su dificultad y que ya sabéis que se nos ha estado resistiendo bastante tiempo aquí en el canal. Creo que hoy por fin ya lo vamos a conseguir someter. Simplemente pues agradecer a José Manuel Frendeda, que fue el que me envió un esquema y una primera solución pues bastante adecuada y que la matización de esa solución pues es lo que os voy a presentar como pues mi propuesta o nuestra propuesta de solución a este problema. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pide. Dice que estamos en los naturales, que para cualquier sucesión a sub n, esta sucesión de potencias sucesivas, A1, A1 elevado a A2, A1 elevado a A2, elevado a A3, etcétera, pues se hace constante módulo M para cualquier natural M. Y aquí nos dice que llevamos mucho cuidado con no confundir esto de la potenciación con esta exponenciación. Es decir, que aquí la exponenciación o la potenciación, como lo queráis llamar, eso son ya terminología, son cuestiones de segundo orden, como lo queráis llamar, se hace de la parte superior a la parte inferior. Esto de aquí no es A1 elevado a A2 elevado a A3, no es primero A1 elevado a A2, porque si no sería multiplicar los exponentes, sino que es A1 a lo que salga al resultado de A2 elevado a A3. Entonces, pues nada, vamos a ver cómo podemos demostrar esto. Se trata de ver que esa sucesión se hace constante módulo M para todo natural M. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicar el método de inducción. Pero vamos a aplicar el método de inducción fuerte. No es que haya gran diferencia. A ver, el método de inducción dice pues que si es verdadera una proposición sobre un número natural, pongamos el 1, ¿por qué no? Y es verdadera sobre el ser verdadera sobre un número natural implica el ser verdadera sobre su sucesor, entonces esa propiedad pues es verdadera para todos los naturales. Este es el principio de inducción fuerte, simple. El principio de inducción fuerte lo único que hace es que si amplifica esta hipótesis, si una propiedad se demuestra verdadera para un número natural y el que sea verdadera para un conjunto de números naturales implica que sea verdadera para el sucesor de ese conjunto de números naturales, entonces la propiedad será verdadera para todos los naturales. Esto es lo que nosotros, este principio de inducción fuerte, es lo que nosotros vamos a, el método por el cual, o el método que nos va a permitir demostrar, eh, resolver este ejercicio. Entonces, ¿cuál es nuestra proposición? Pues vamos a hacer inducción sobre M, sobre el módulo. Vamos a demostrar que para todos los valores del módulo naturales esta sucesión se termina siendo constante. Entonces nuestra proposición pues es pues precisamente eso, que módulo M, esa sucesión de potencias sucesivas, se hace constante. Es decir, que existe un n sub m perteneciente a n, para cada m, para cada módulo ese natural será distinto, por eso le ponemos el subíndice, tal que para todo n mayor o igual que ese n sub m, pues la sucesión esta se hace constante. Pues lo que vamos a hacer esto es llamarla, vamos a crear una nueva sucesión que simplifique la escritura B1, B2, B3, etcétera. De manera que aquí vamos a decir Bn sub n más r es exactamente igual que Bnm módulo m. Es decir, que la sucesión a partir de cierto subíndice, a partir de ese cierto natural, pues los restos son exactamente iguales siempre, se hace constante. ¿Esto qué os iba a decir? Ah, sí, que tenemos que definir B sub n, simplemente es una sucesión tal que B sub n es pues A1 elevado a A2 hasta AN. Esto es simplemente cuestión de notación, que hemos simplificado la escritura de esta sucesión de potencias sucesivas o de exponenciales sucesivas, de la sucesión cualquiera
de números naturales con la que estemos trabajando. Entonces, esta es nuestra proposición que queremos demostrar que es verdadera para todo m, para todo número natural. Pues vamos a ver primero que se cumple para m igual a 1. Vamos a ver que P1 es cierta. P1 es cierta, pues sería estudiar los restos módulo 1, pero es que nosotros sabemos que para cualquier número natural es congruente consigo mismo módulo 1, porque realmente dividir, las congruencias es dividir. Entonces, dividir entre 1, pues es A por 1 igual a A. Entonces, esto es evidente, esto es inmediato. Claro, si dividir entre 1 nos da resto 0. Esto es lo mismo que decir que A es congruente con 0 módulo 1. Pero esto ocurre para todo número natural, sea cual sea A. En particular, ocurre pues, para cualquier término de esta sucesión que a nosotros nos interesa estudiar. Bn es congruente con 0, módulo 1, para todo n perteneciente a n. Es congruente con 0, es constante, igual a 0, para en cualquier término de esa sucesión, módulo 1. Por lo tanto, tenemos que P de 1 es cierta. Entonces, vamos a suponer nuestra hipótesis, vamos a suponer que son verdaderas todos los valores de la proposición. Esta proposición se hace verdadera para todo, vamos a llamar para todo m, para todo k más pequeño que m. Y luego comprobamos que Pm es verdadera. Entonces, nuestra hipótesis de inducción vamos a suponer verdadera P1 hasta P K con K más pequeño que M. ¿Vale? Esta va a ser nuestra hipótesis de inducción. Vamos a redactar un poco esto, qué es lo que significa. Vamos a suponer verdadero esto y lo vamos a redactar. Vamos a suponer que existe, estamos diciendo que existe un n sub k natural tal que para todo n mayor o igual que ese n sub k, lo mismo que antes, dependiendo del módulo, ese número natural será distinto. Por eso le ponemos subíndice. Pues b n sub k más r igual a bn sub k, es decir, a partir de ese número natural, todos los restos de la sucesión van a ser iguales. Da igual cuánto me aleje, cuánto le sume a ese subíndice, que va a tener el mismo resto módulo k. Para todo r, pues le podemos poner mayor o igual que 1, porque obviamente para r igual a 0, pues es un caso trivial, porque estaríamos hablando del mismo término comparado consigo mismo. Por lo tanto, para r mayor o igual que 1 y, como decimos, para todo k más pequeño que m. Esta es nuestra hipótesis de inducción. Y ahora tenemos que comprobar que se cumple pues para p, para k igual a m. Vamos a ver que se cumple asumiendo esto, que pm también es verdadero. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Pues, claro, si nosotros estamos cierto módulo y estamos mirando esta sucesión, si se hace constante o no, pues hay una situación trivial y es que A1 sea un múltiplo del módulo, porque al dividir entre el módulo, pues obviamente tendrá resto 0. Entonces, eso lo vamos a descartar, porque es el caso trivial. Si A1 es un múltiplo de SM, entonces A1 es congruente con 0 módulo m. Claro, nuestra sucesión B sub n está formada por potencias de A1. Cualquier potencia de A1 va a ser congruente con 0 módulo m, porque si A1 es un múltiplo de m o divisible entre m, cualquier potencia también es divisible entre m. En particular, o bueno, esto implica que obviamente Bn va a ser congruente con 0 módulo m para todo n natural. Por lo tanto, este caso es trivial, que vuelve a darnos o que vuelve a estar en la situación en la que la sucesión es constante igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es suponer que pues no es un múltiplo de m. Bien, vamos a centrarnos en qué es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que existe un n sub m perteneciente a n, tal que para todos los naturales por encima de ese término de la sucesión, pues la sucesión empieza a tener todos los restos constantes. Es decir, que se hace constante módulo m. Esto es exactamente lo mismo que decir que Bnm más R menos, a ver si lo voy a escribir un poco mejor, que sepamos lo que es un subíndice y lo que no, menos Bnm
es congruente con 0 módulo m. Claro, aquí pues nos interesaría posiblemente simplificar un poquillo esto, a ver a qué nos estamos enfrentando. Si os fijáis, todos los términos de la sucesión B tienen como base A1, tienen la base A1 en común. Entonces, pues en cierto sentido, podríamos al restar sacar algún término, alguna especie de factor común. Para hacer eso, pues vamos a inventarnos o vamos a modificar levemente la notación. Es decir, si yo tengo que Bn es la potencia de A1, A2 hasta An, me voy a quedar con esta cosilla de aquí y eso lo voy a llamar Cn. Es decir, que Bn va a ser igual a A1 elevado a Cn, siendo Cn una sucesión, pues que ahora empieza en A2 y termina en An. Bn y Cn son sucesiones exactamente de la misma naturaleza, lo único que estamos haciendo es pues cambiar un poco la notación, ¿eh? Esto, entre comillas, pues una modificación de la notación que nos permite reescribir esto como A1 elevado, lo tenemos aquí, pues Cn sub m más R menos A1 elevado Cn sub m, que tiene que ser congruente con 0 módulo m, y podemos sacar, pues factor común, el término que nos encontramos primero. Es decir, Cn sub m más R está más lejos del principio que este. Pues vamos a tomar ese factor común y aquí tenemos A1 Cnm más R. A ver los subíndices que no se confundan. Menos Cnm menos 1. Estamos sacando todo esto factor común, ¿eh? Y congruente con 0, módulo m. Muy bien. Entonces, tenemos aquí que el producto de estas dos especies de potencias de A1, pues tiene que ser congruente con 0 módulo m. Y ahora tenemos que pensar un poco cómo podemos simplificar esta historia. Claro, esta historia, pues, a ver, aquí vamos a simplificar un poco esto, porque con tanto subíndice y tanta historia parece que no entendemos lo que estamos viendo. Aquí tenemos un A1 elevado a X sea lo que sea. Aquí tenemos un A1, vamos a poner un A, un natural elevado a un exponente. Aquí tenemos otro natural, el mismo natural elevado a otro exponente, menos 1. Fijaros lo que pasa aquí. Estas dos cosillas de aquí tienen que ser coprimas. Esto vamos a escribirlo un poco. AI menos 1, MCD, tienen que ser elementos coprimos. Esto no es difícil de demostrar, porque, por ejemplo, vamos a suponer que no lo son, que tienen un máximo común divisor distinto de 1, y vamos a suponer que X es más pequeño que Y. Si X es más pequeño que Y, entonces que D divida a elevado a X, pues implica que D divida a elevado a Y, porque X es más pequeño que Y, y como A son la misma base, tiene que dividir a un exponente mayor. Esto, si lo queréis hacer con múltiplos porque os encontréis más cómodos, obviamente yo puedo llegar al exponente Y con una multiplicación y una división de ese exponente, por lo tanto sigue siendo múltiplo. En cualquier caso, aquí, claro, si D es distinto de 1, entonces D no divide a I menos 1, porque A elevado a I y A elevado a I menos 1 son términos consecutivos. Por lo tanto, contradice el hecho de que D sea distinto de 1. Y lo mismo pasa si I es más pequeño que X, entonces el que D divida a elevado a I implicaría que D divida a elevado a X, pero si D es distinto de 1, entonces D no divide a elevado a I menos 1. Por lo tanto, contradice este hecho. Entonces, esto es como una reducción al absurdo que nos obliga a que los elementos de esta manera, pues, son coprimos. En particular, esto de aquí y esto de aquí es coprimo. Ahora bien, claro, que sean coprimos, pues me garantiza que si m es una potencia de un número primo, si yo tengo una potencia de un número primo que divide al producto de dos números, sabiendo que A y B son coprimos, MCD, esto obligatoriamente hace que
P elevado a alfa divida a A o P elevado a alfa divide a B. No se puede, al ser P un número primo, una potencia de número primo, si estos dos son coprimos no tienen elementos en común. Si dividiera a los dos esta potencia, entonces estos dos no tendrían común, máximo común divisor el 1. Tendrían que tener un máximo común divisor, una potencia de P. Entonces, P elevado a alfa no se puede repartir entre A y B. Solo puede dividir a uno de ellos. Esto me hace, pues, contemplar un caso particular. Si yo tuviera la suerte de que mi m es una potencia de alfa, entonces que este producto sea congruente con 0 módulo m implica que o bien este es congruente con 0 o bien este es congruente con 0. Pero ya os digo, solo en el caso en el que m sea una potencia de un número primo. Entonces, pues vamos a considerar eso. Si m es una potencia de un número primo, entonces, o bien a elevado a1 elevado cnm, n sub m es congruente con 0, módulo m, que ya se haría constante igual a 0 y habríamos terminado, que es lo que queríamos demostrar, o bien a1 elevado cnm más r menos cnm, esto menos 1 es congruente con 0 módulo m, es decir, que esto de aquí, su resto, vale 1 módulo m. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo cada vez que veo esta historia de aquí, me acuerdo de Fermat o me acuerdo de Euler. Como m no es número primo, pues nos tenemos que acordar del teorema de Euler. El teorema de Euler dice que si A y N son coprimos, es que aquí tengo la costumbre yo de simplificar la notación del máximo común divisor y como no he avisado, voy corrigiéndome en el camino, pero máximo común divisor entre A y N vale 1, entonces A elevado phi de N es congruente con 1 módulo N. Entonces fijaros si no se parece esta historia a esta cosa de aquí, porque A1 y M pues no son coprimos, pero podemos a lo mejor intentar hacerlos coprimos. Pues vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Nosotros hemos partido de la situación, estamos aquí, que A1 no es congruente con M, no es un múltiplo de M. Entonces esto tiene un máximo común divisor, pues que será lo que tenga que ser. Máximo común divisor entre A1 y M vale D. Muy bien. Yo, claro, es justo lo que estamos diciendo. No podemos aplicar el teorema de Euler directamente, pero quizás sí que lo podamos modificar. ¿Por qué? Porque yo aquí veo dos cosillas. La primera cosilla que veo aquí es que, pues, fijaros, vamos a hacer otro paréntesis como antes. Si A es congruente con 1 módulo n, entonces A menos 1 es, pues, un múltiplo de n. Si yo tengo que D es el máximo común divisor entre A y n, claro, yo aquí puedo dividir alfa d n partido d. Obviamente, si d es máximo común divisor entre A y n, d divide a n. Entonces yo puedo hacer esta división y sigo teniendo un número natural. Y aquí tengo otro coeficiente de la división. ¿Y esto a qué me lleva? Esto me lleva a que es un A menos 1, pues es congruente con 0 módulo n partido d, por lo tanto, pues A es congruente con 1 módulo n partido d. Y esto es un sí, solo sí, porque todas estas cosas son verdad en las dos direcciones, en los dos sentidos de la dirección. Por lo tanto, aquí, yo podría, en lugar de tener un m partido d, y ya tendría esa condición de que la base de esta potencia y el módulo fueran coprimos. Es decir, que yo de aquí podría decir máximo común divisor entre A1 y m partido d vale 1,
Y a esto de aquí sí le aplico, esto lo vamos a dejar aquí como un comentario, a esto de aquí sí le aplico el teorema de Euler y tendría que A1 elevado phi m partido d es congruente con 1 módulo m partido d. Y este razonamiento que hemos hecho aquí nos lleva a decir que esta cosilla de aquí es congruente con 1 m partido d. Por lo tanto, tengo que, a ver, me lo voy a copiar para comparar cara a cara, ahí abajo, lo vamos a copiar y lo vamos a comparar aquí. A ver si lo ponemos. Ahí. Entonces, fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos una potencia de A1 congruente con 1 módulo m partido d, una potencia de A1 congruente con 1 módulo m partido d. Eso significa que este exponente tiene que ser congruente con esta función. R menos CNM tiene que ser congruente con 0 módulo phi m partido d. Pero, ¿qué pasa aquí? Tenemos que Cn, a ver, que se me va, que Cn es una sucesión A2, A3, AN. Por lo tanto, es una sucesión de este tipo de nuestra hipótesis. Para cualquier sucesión, la sucesión de potencias sucesivas se hace constante. Por lo tanto, aquí tenemos que para cualquier sucesión a sub n, en este caso, si renombráramos los subíndices, tendríamos desde A1, nos da exactamente igual. Es una sucesión de potencias sucesivas de números naturales. Y aquí tenemos que el módulo phi m partido d es más pequeño que m. Y esto lo podemos, vaya, y esto lo podemos demostrar, a ver, ahí. Esto lo podemos demostrar de forma muy sencilla. Tenemos que m partido d, como d es máximo común divisor, es coprimo con d. Es decir, m partido d y d son coprimos. Por lo tanto, phi de m es igual a phi de m partido d por phi de d. Ya sabéis que cuando tenemos dos números coprimos, phi AB es phi A, phi B. Por lo tanto, obviamente, m partido d por d es m. Y como m partido d y d son coprimos, pues tenemos esto de aquí. Además, phi de m, esto siempre es más pequeño que el propio m. No olvidemos que, en este caso, m es una potencia de un primo. Obviamente, aquí tenemos P alfa, que es mayor que, ¿cuál es la función phi de Euler de una potencia de un primo? Pues tendríamos que esto sería P menos 1 por P elevado a alfa menos 1. Obviamente, este elemento de aquí es más pequeño, es decir, un P menos 1, aquí necesitaríamos un P para sumar los exponentes y tener esto de aquí. Esto, evidentemente, es más pequeño. Y aquí nosotros tenemos que esta cosilla o este producto es mayor o igual que phi m partido d, porque phi de d es mayor o igual que 1 siempre. Como mínimo el 1 es un coprimo con d, por lo tanto, phi, la función phi de Euler siempre es mayor o igual que 1. Por lo tanto, esto es mayor o igual que phi m d, y esto hemos dicho que es m. Por lo tanto, de hecho es estrictamente más pequeño, ¿qué estamos? Estamos trabajando con un módulo más pequeño que m, y hemos dicho que nuestra hipótesis de inducción dice que para todo k más pequeño que m, esa sucesión de potencias sucesivas, sea cual sea el a sub i, la sucesión a sub n, se hace constante módulo cualquiera de esos números naturales más pequeños que m. En particular, se hace constante módulo phi de m partido d. Por lo tanto, esto es cierto por inducción, por hipótesis de inducción. Aquí estamos diciendo que dos términos que están separados por r unidades, pues tienen el mismo resto. Es decir, que la sucesión C sub n se ha hecho constante a partir de CNM módulo phi m partido b. Esto de aquí es la nota que justifica que esto sea cierto por inducción. Y llega hasta aquí. Muy bien, pues esto, el único problema que tiene es que hemos supuesto que m es una potencia de un número primo, pero m también puede ser un número compuesto. Y eso es lo que tenemos que ver ahora. Nos falta un caso, si m
es pues, P1 alfa 1 por PS alfa S. Un número compuesto. Si hacemos esta descomposición como producto de primos por el teorema fundamental de la aritmética, pues es evidente que cada uno de esos factores, P sub i, alfa i, es más pequeño que el propio m. Por lo tanto, de nuevo, por hipótesis de inducción, pues ha de existir un n1, n2, hasta un ns perteneciente a n, tal que para todo n mayor o igual que cada uno de esos n sub i, pues la sucesión correspondiente se haga, la sucesión b sub n se hace constante módulo cada potencia de primo. Es decir, que pues b n1 más r es congruente con bn1 módulo p1 alfa 1. bn2 más r es congruente con bn2 p2 alfa 2. Y pues para todos los factores de la descomposición, bns más r es congruente con bns ps alfa s. Esto de aquí es un sistema por congruencias. Y además, estos factores son coprimos 2 a 2 porque son potencias de primos. Por lo tanto, es decir, pi alfa i es distinto o máximo común divisor con pj alfa j. Máximo común divisor es 1 para todo i distinto de j. Entonces yo puedo aplicar el teorema chino de los restos, que garantiza que el sistema tiene solución única, módulo, el producto de todos los módulos. Es decir, que existe un nm perteneciente a n, tal que, pues para todo n mayor o igual que nm, bnm más r es congruente con bnm, el producto de toda esa gente. P1 alfa 1, ps alfa s. Y ya está, estaría demostrado, porque esto es justo lo mismo que lo que queríamos demostrar, que a partir de cierto término, pues la sucesión tiene los restos iguales, módulo, en este caso eso es m, una descomposición, y lo tendríamos demostrado. Por lo tanto, ya hemos demostrado todos los casos, el caso compuesto, módulo compuesto, y el caso, pues, potencia de un número primo, que lo tenemos por aquí. Aquí, teorema de Euler, en el otro caso, teorema chino de los restos, por inducción fuerte, y creo que está. El apartado A creo que está. Vamos a ver ahora el apartado B, que es lo que pide. Utilice el apartado anterior para demostrar que la sucesión que en la sucesión 777 la cifra de las unidades se hace constante y calcule dicha cifra. Venga, vamos a ver. Tenemos la sucesión 7, 7 elevado a 7, 7, 7, 7, puntos suspensivos. La cifra de las unidades, pues es calcular los restos módulo 10. Entonces estamos con m igual a 10. Dice, utilice el apartado anterior para demostrar que la sucesión, la cifra de las unidades se hace constante. Bueno, utilizar el apartado anterior. En el apartado anterior nosotros hemos demostrado que para todo número natural m, cualquier sucesión de este tipo termina haciéndose constante. Entonces, en este caso particular, pues también módulo 10, la sucesión se tiene que hacer constante. Y esa será la cifra de las unidades. Eso es inmediato a partir del apartado A. Entonces, digamos que lo que tenemos que hacer es calcular dicha cifra. Lo que vamos a hacer, es verdad que esto se puede hacer de muchas maneras, pues vamos a calcular la cifra un poco utilizando el esquema de deducción que hemos utilizado en el apartado A. Claro, en el apartado A nosotros hemos dicho que si m es 10, en este caso m igual 10 es 2 por 5, no es potencia de primos, sino que es lo que hemos dicho, que utilizaríamos el teorema chino de los restos para utilizar que cada una o que la sucesión se hace constante en módulo cada uno de esos factores. Entonces tendríamos que ver que esta sucesión se hace constante en módulo 2 y que esta sucesión se hace constante en módulo 5. Entonces, pues vamos a ver, en caso vamos a llamar P1 igual 2, P1 igual 2, pues nosotros vamos a hacer las potencias de 7, pues 7 es congruente con 1 módulo 2, porque es un número impar,
y de hecho es que aquí pues esto es un poco una tontería, ¿no? Si nosotros hacemos 7 cuadrado, esto va a ser 7, que vuelve a ser 1, módulo 2, por lo tanto, aquí esto realmente es inmediato, que 7 elevado a n, pues es congruente con 1, módulo 2, para todo número natural. Es decir, que sí, que esta sucesión se hace constante, módulo 2, y el resto es 1. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el 5. El 5, pues, como el 2 era inmediato, realmente podíamos haber estudiado la función phi, porque nosotros hemos visto el caso m igual a 1, el que hemos comprobado, no el caso m igual a 2. Pero bueno, ahora lo vamos a hacer aquí. Nosotros hemos dicho que cuando teníamos una potencia de un número primo, entonces pues lo que hacíamos era estudiar la función phi de Euler. Pues vamos a ver cuánto vale phi de 5. Phi de 5, como el exponente es 1, pues sería 5 elevado a 0, que vale 1, y p menos 1, pues vale 4. Entonces, aquí tenemos que phi de 5 vale 4, y eso nos garantiza, o el teorema de Euler nos garantiza, que 7 elevado a n tiene un ciclo de orden 4. O lo que es lo mismo, que 7 elevado a 4, pues vale 1, módulo 5, ¿no? Eso es lo que nos garantiza el teorema de Euler. En este caso es fácil porque al ser 5 un número primo, no una potencia de primos, podríamos perfectamente aplicar el teorema de Fermat. Es decir, que pues 7 elevado a 5 menos 1, 4, es congruente con 5 módulo 1. Pero como no lo hemos utilizado en la demostración, pues vamos a seguir con el caso general, pues un poco también para contrastar el proceso de este más abstracto de deducción con ver cómo funciona en la práctica. Entonces, vale, se trata ahora de ver qué es lo que pasa. Es decir, nosotros hemos visto que las potencias de 7 entran en un ciclo de orden 4 módulo 5 y, claro, fijaros que lo que hacíamos aquí es ver que la sucesión del exponente se hacía constante módulo esa función phi de Euler. Phi de Euler dividido entre el máximo común divisor. En este caso, claro, el máximo común divisor entre 7 y 4 es 1, pues aquí no tenemos que dividir entre 1 ni nada. Claro, pues se trata ahora de ver que la sucesión de los exponentes, que es lo mismo, 7 elevado a 7 elevado a 7, porque es la misma, fijaros, esta que tenemos aquí, el c sub n que hemos llamado antes, eran los exponentes, pues se trata de ver que la sucesión, esta sería la c sub n, que esta sucesión se hace constante en módulo 4. Por lo tanto, en el módulo 4, lo llamo m, pero en realidad, si queréis, lo vamos a llamar k para denotar que es un caso intermedio, no el que estamos estudiando de m igual a 10, sino uno de nuestras hipótesis de inducción, de los casos intermedios hasta llegar al cual estamos interesados. K igual a 4 es 2 elevado a 2, y entonces phi de 4 pues sería 2 menos 1, 1, por 2 elevado a 1, 2. 2. Es decir, que estas potencias de 7 entran en un ciclo de orden 2, el módulo 4. Es decir, 7 elevado a 2 es congruente con 1, módulo 4. Y se trataría ahora de estudiar, pues, lo mismo. Tendríamos que estudiar módulo el exponente, que es módulo 2. Pero módulo 2 ya hemos visto que módulo 2 en el caso 1 son siempre números impares. 7 elevado a 1 es congruente con 1 módulo 2. Entonces tenemos 7 elevado a n es congruente con 1 módulo 2. Eso nos lleva a que módulo 4, pues no nos encontremos en el 7 al cuadrado, sino en el que tiene resto 1. Es decir, que módulo 4, 7 elevado a n, va a ser congruente con 7 módulo 4. Es decir, 3 módulo 4. Y ahora de aquí pues tenemos que movernos al módulo 5. En el módulo 5 teníamos un ciclo de orden 4, pero como tenemos resto 3, el exponente del 7 elevado a n va a ser congruente con el resto 3 de las potencias, módulo 4. Esto es módulo 5, ¿eh? Entonces 7 es congruente con 2 módulo 5, 2 por 2, 4 por 2, 8, pues módulo 5 es 3, módulo 5. Así que tenemos ya que, pues hemos dicho 7 elevado a n es congruente con 1 módulo 2 y 7 elevado a n es congruente con 3 módulo 5. Entonces fijaros, ahora tenemos que hacer o aplicar el teorema chino de los restos para resolver este sistema.
Y esto realmente no es nada complicado, pues porque yo puedo multiplicar toda esta cosa de aquí por 5. A esto lo vamos a llamar x si queréis, por simplificar. Entonces tendríamos 5x igual 5 módulo 10. Y aquí lo multiplico todo por 2. 2x congruente con 2 por 3 son 6, módulo 10. Si queréis podemos restar. 5 menos 2 son 3. Y 5 menos 6 menos 1, congruente con 10. Obviamente menos 1 es lo mismo que 9. Módulo 10 y el 3 pasa dividiendo, pues x es congruente con 3, módulo 10. Hemos dicho que x era el 7 elevado a n, pues ya está. 7 elevado a n es congruente con 3, módulo 10, por lo que la cifra de las unidades es 3. Y aquí, bueno, lo podíamos haber hecho este apartado B más sencillo, porque seguro que por la cuenta la vieja sale buscando distintas potencias, pero creo que queda bastante ilustrativo del proceso de resolución, que sí, hay que reconocer que es bastante más abstracto, y digamos que lo que nos deja más tranquilos de que puede tener algún sentido toda esta primera parte. Entonces, por mi parte está, creo que lo tenemos resuelto. Ahora yo creo que os toca a vosotros pues hacer cualquier matización, si alguna cosa no se ha entendido. Este ejercicio lo voy a pasar al látex y lo voy a subir, digamos, bien aseado a la página web, porque yo reconozco que es un ejercicio complejo y que si os puede ayudar pues tener el razonamiento escrito, pues mejor. Lo dicho, en los comentarios os espero, cualquier cosa que tengáis que decir, matizar, preguntar, cualquier cosa la podemos discutir. Sois bienvenidos. Por mi parte, pues gracias por atender y ya está. Nos vemos a la próxima. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!